En el presente video vamos a culminar con el estudio de la Guerra Fría. Por eso vamos a ver cómo fueron limando asperezas tanto la Unión Soviética, que tenía a su mando a Gorbachov, el señor que vemos aquí, y Estados Unidos, que tenía a Ronald Reagan, el señor que vemos aquí, como presidente. Ahora bien, el primer encuentro entre Gorbachov y Reagan, el entonces presidente de Estados Unidos, va a tener lugar en Ginebra, es decir, Suiza, en el otoño de 1985. Desde 1987, esta tensión que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética va a empezar a calmarse, a suavizarse, para luego desaparecer por completo en los años posteriores a 1987. El 7 de diciembre de este año se va a firmar en Washington lo que se conoció como el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, para de alguna manera también terminar con este miedo a cualquier ataque nuclear que había entre estas dos potencias protagonistas de la Guerra Fría. Ahora bien, con este señor que vemos aquí, con Gorbachov al poder, la Unión Soviética va a proclamar, si se quiere, vamos a ponerlo aquí, Gorbachov. La Unión Soviética, decíamos, va a calmar las aguas y este señor, Gorbachov, presidente, como vimos, de la Unión Soviética, va a proclamar o a manifestar que no se va a meter en ningún asunto interno de algún otro estado, incluido aquellos países que formaban parte del Pacto de Varsovia. Pacto de Varsovia que hemos comentado en uno de nuestros videos correspondiente a la Guerra Fría, que tenía, ¿qué países estaban dentro de este pacto? Bueno, recordemos, la Unión Soviética, por supuesto, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana, Rumania y la Unión Soviética. Ahora bien, la decisión de la Unión Soviética de terminar con esta política que mantenía con otros estados va a desembocar en que los países que formaban el Pacto de Varsovia comiencen a cambiar su régimen político. Es decir, se empiezan a dar cambios estructurales e institucionales luego de las reformas que comenzaba a establecer Gorbachov, no solo en la Unión Soviética, sino, como vimos, también en los países que formaban parte del Pacto de Varsovia. Claro está que Gorbachov no iba a cambiar la política de Checoslovaquia, pero sí con sus medidas iba a hacer que se repercuta y que se provocasen cambios a nivel político e institucional. Como consecuencia de esta medida de Gorbachov, en junio del año de 1989, Hungría va a eliminar la valla. Vamos a ponerlo aquí para que nos quede bien en claro que estamos hablando de Hungría. Lo que hace Hungría es eliminar, sacar la valla en sus fronteras con lo que era el vecino de la parte occidental, es decir, con Austria. Y de esta forma, en septiembre de este mismo año, se va a declarar la apertura de esta frontera. Es así como los ciudadanos de la República Democrática Alemana, es decir, de aquella parte de Alemania que era comunista, van a comenzar a emigrar a través de Hungría a diferentes países europeos occidentales. Van a decir, muchachos, es nuestra oportunidad de salir de esta República Democrática Alemana. ¿Para qué hacían esto? Para poder entrar a la parte capitalista de Alemania, es decir, a la República Federal de Alemania. Entre el 11 y el 14 de septiembre de este año 1989, más de 15.000 ciudadanos de la República Democrática Alemana abandonan el país huyendo por la frontera de Hungría hacia la República Federal Alemana. Claro está que las autoridades de la República Democrática Alemana, al ver esto, van a perder el control sobre la situación y el muro de Berlín, recordemos, el gran protagonista de esta división de Alemania,
va a perder el poder que tenía hasta ese entonces, va a dejar de tener significado. El 9 de noviembre de 1989, y ya pasemos a ver estas imágenes para ir comprendiendo aún más, las autoridades de la República Democrática Alemana van a declarar que estos ciudadanos, que los ciudadanos de la República Democrática Alemana podían obtener visados para visitar Berlín Occidental y también la República Federal de Alemania. Es decir, decían, les damos las visas para que puedan conocer algo más allá de donde vivieron tantos años. Es así como un montón de alemanes orientales, cansados de esperar toda la documentación, que era muy lenta, era un trámite demasiado burocrático, se van a dirigir espontáneamente a la frontera. Y dicen, vámonos directamente para la frontera a ver qué podemos hacer. El 10 de septiembre de 1990, y atentos con esta fecha, Gorbachov, presidente de la Unión Soviética, va a mantener una conversación telefónica con el canciller de aquel momento de la República Federal de Alemania, que era ni más ni menos que el señor Helmut Kohl. Y es aquí en donde va a acordar, tanto Gorbachov con Kohl, la retirada completa de las tropas soviéticas de Alemania para fines de 1994. Tema que, claro está, provocaba desconfianza, sobre todo entre las partes involucradas hacía varios años. El 12 de septiembre de 1990 se va a firmar en Moscú, la capital de la Unión Soviética, el convenio que recibía el nombre de Tratado sobre la Soberanía. Tratado sobre la soberanía, como decíamos, que se firma en Moscú. En este documento les cuento que los aliados de la Segunda Guerra Mundial van a renunciar a los derechos que tenían sobre Alemania desde que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Es así como el 3 de octubre de este mismo año, de 1990, finalmente las dos Alemanias se van a volver a unir. Y el muro de Berlín, como estamos viendo en estas imágenes, va a ser destruido por completo y, por decirlo de alguna manera, por suerte. Cae el muro de Berlín y se unen las dos Alemanias, la Alemania democrática y la Alemania federal. Muchos de los fragmentos, les cuento, del muro de Berlín hoy se guardan como un recuerdo de esta decisión y también de esta liberación, entre comillas, ¿no? Porque fue un hecho que ha marcado el fin, por fin, de la Guerra Fría, por decirlo de alguna manera. El 8 de diciembre de 1991, y ya vamos a nuestra última pantalla, el 8 de diciembre del año 1991 se firmó un documento muy importante que estipulaba que la Unión Soviética dejaba de existir. No hay más Unión Soviética para el mundo. El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov entonces dejaba de ser el presidente, claro está, de la Unión Soviética. Renuncia a su cargo. Y es así como vemos finalmente la disolución completa de la Unión Soviética con la renuncia de Gorbachov el 25 de diciembre del año 1991. Claramente, este antagonismo entre la Unión Soviética y Estados Unidos se diluye por completo y por fin se logra dar fin a este proceso de la Guerra Fría que
que se comienza en el año 1946 y, como estamos viendo, finaliza, como adelantamos en nuestro primer video de la Guerra Fría, en el año 1991. Recordemos, vimos acuerdos, tratados, enfrentamientos, ocupaciones, tropas soviéticas, tropas americanas, misiles en Cuba, y aún así se pudo poner fin a la Guerra Fría. Eso nos da la pauta de que la humanidad debe conservar la esperanza y, claro está, debemos estar todos unidos como ciudadanos del mundo. Los invito a que aún así sigamos viendo otros hechos y enfrentamientos y sucesos importantes que se han sucedido a lo largo de la historia mundial. Gracias por acompañarnos en este gran estudio que hemos hecho de la Guerra Fría.